cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y si tu poder y tu deidad son visibles en tu creación, quiero que sean visibles en mi vida, Señor. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Sí, Señor. Oh, oh. Sí, Señor. Ahora decláralo conmigo. Yo quiero ser portador de tu gloria. 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 Yo quiero ser portador de tu gloria.
quiero ser portador de tu gloria. Yo quiero ser portador de tu gloria. Sí, Señor. Débele fuerte ese aplauso a Él. Dichoso el pueblo, Señor, que sabe alabarte. Y aquí hay un pueblo que sabe gozarse en ti, Señor. Es cierto. En todo tiempo, Señor, nuestro corazón te alabará, Señor. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Así es. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Desde hoy, Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. sí, mi buen Jesús, te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Oh, en todo tiempo, de día y de noche, durante todas las épocas de mi vida, yo te alabaré, Jesús, y te cantaré a ti, pues solo tú eres digno de recibirla, Señor. Oh, en todo tiempo, Señor, mi alma te alabará. Todo tiempo te alabaré, En todo tiempo, todo tiempo te adoraré. sí, Señor, te exaltamos, nos gozamos en ti, oh mi Señor, en todo tiempo, Señor. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Sí, mi buen Señor, mi buen Señor. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Hay una sola cosa que yo quiero hacer. Yo quiero entregar mi vida en servicio y en amor a mi Señor. Y usted, en respuesta a ese amor, levante sus manos conmigo y dígaselo.
Mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor.
tu gran amor cantaré, Señor. Cantaré de tu amor, Señor, por siempre. Sí, Señor, cantaremos por siempre de tu amor. Su presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, y mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, oh, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Querida Iglesia del Centro Cristiano Esperanza Neuquén,
Nos volvemos a encontrar a través de los cultos presenciales adhiriendo al protocolo establecido por provincia y el municipio, para lo cual tengamos presentes los siguientes pasos. Para asistir, debido al cupo establecido por las autoridades, habrá una inscripción previa el día viernes a cada culto a través del WhatsApp de la Secretaría de la Iglesia, 299-405-7575. Al ingresar al templo, se tomará la temperatura y se realizará la sanitización de manos y calzados. Será de uso obligatorio el tapabocas o barbijo durante el culto. Se respetará el distanciamiento social respecto a ubicación de sillas y saludos. Rogamos utilizar los baños solo en caso de emergencia. No se recomienda la asistencia de las personas pertenecientes al grupo de riesgo, mayores de 60 años, embarazadas, niños y personas con enfermedades crónicas. En caso de tener síntomas o haber estado en contacto cercano con algún caso, por favor, no concurrir a las reuniones. Recordamos que no habrá cuidado de niños. Iglesia, en la obediencia hay bendición. Te esperamos para juntos poder adorar a Dios el próximo domingo 22 de noviembre a las 10 de la mañana. Sin temor, pero cuidándonos. Amada Iglesia, muy buenas noches. Qué lindo, qué bueno que es, qué hermoso que es el de podernos juntar nuevamente este domingo para que allí en tu hogar tú puedas escuchar la palabra y saber que este es un momento que vos también estás esperando y el de poder todos juntos escuchar esta palabra, no pudiéndolo hacer juntos como siempre lo hacíamos, pero sí vos en tu hogar y así en distintos hogares y en distintas partes de la ciudad de Neuquén están allí reunidos para escuchar esta palabra que compartiremos en esta noche y darle gracias a Dios porque también a través de esta posibilidad de estas redes sociales, de este canal de YouTube que tenemos como iglesia, sabemos que no solamente está llegando a tu hogar, sino que esto se extiende más allá de las fronteras de la provincia e inclusive de las fronteras de nuestra nación. En este mundo globalizado que tenemos, podemos tener estas herramientas y si las sabemos usar, realmente son muy buenas y en algunos casos también de bendición para poder así, y en lo que estamos haciendo ahora, transmitir esta palabra para que vos lo puedas escuchar allí donde estás en tu hogar y bueno, y así también aquellos que a lo mejor son amigos que se han unido a este canal de YouTube que tenemos como Centro Cristiano Esperanza de Neuquén, están escuchando en esta noche esta palabra. Por eso yo bendigo tu vida en esta noche, amado hermano, amada hermana, a la iglesia en general y a aquellos amigos que lo puedan estar escuchando también, que la bendición llegue también a tu vida. Vamos a orar antes de poder comentar algo de estas últimas novedades que estamos teniendo como iglesia, ya que hemos visto que bueno, hay una cierta apertura. Entonces, pero déjame orar primero, vamos a orar y después yo te voy a comentar un poquito de cómo son lo que se viene a partir ya de la próxima semana. Oramos, por favor. Amado Padre, quiero darte gracias, mi Dios, por tu presencia en medio de nosotros. Padre, queremos que en este momento tu hermosa presencia, oh Padre, aquí como iglesia esté llenando, oh Padre, nuestras vidas. En este momento quizás no tenemos la posibilidad de estar todos juntos, pero mi Dios, sabemos que a través de esta herramienta que tenemos a través de las redes sociales, poder llegar a cada uno de los hogares que en este momento están escuchando allí, oh Padre, este tiempo de palabra, después de haber tenido un tiempo de adoración, amado Dios. Oh Padre, gracias porque ahora podemos tener la posibilidad de escuchar tu palabra. Amado Padre, habla nuestra vida. Oh Dios, trae esa palabra que necesitamos en este tiempo. Y poder así, amado Padre, saber de que todo lo que tú traes para nosotros, y si creemos en tu palabra, oh mi Dios,
si tenemos la plena fe y la plena confianza en tus promesas, sabemos que esa palabra que tú mandas a nuestra vida va a cumplirse, amado Dios, y va a suplir la necesidad que tengamos física o espiritual en nuestras vidas. Gracias, mi Dios, por este tiempo. Bendigo a tu iglesia, amado Dios. Lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amada iglesia, como decía recién, estamos en la posibilidad de las aperturas de los templos. Y esta semana que acaba de pasar fue una semana muy agitada en todas estas aperturas y estos cambios que han habido de un día para otro. Fue cambiando. A un principio era las aperturas como se venía haciendo hasta el día sábado, pero después a mediados de semana se abrió también para el día domingo. Y eso nos dio la posibilidad también que junto con la apertura de distintos restaurantes y lugares de comercio y la posibilidad de la movilidad, también dieron la posibilidad a las entidades religiosas, el gobierno, para que pudieran abrir los templos. Nosotros allí el otro día lo explicaba, el día jueves lo explicaba el pastor Horacio. Estamos allí intentando de poder hablar con las autoridades para poder de que la posibilidad que tengamos las iglesias no sea proporcional solamente a un grupo de 40 personas, sino que sea de un 30% de acuerdo a la capacidad que tenga esa institución, en este caso nuestra, que es evangélica, y con este templo al cual aquí estoy transmitiendo la palabra. Y es poder que nos puedan dar la posibilidad de un 30% de acuerdo a la capacidad que tenemos en la iglesia y poder así tener a un grupo mucho más amplio de hermanos. Pero por lo tanto ahora avanzaremos con lo que tenemos. Y es que las 40 personas que nos van a permitir tener acá, ya para el próximo domingo ya estaríamos ya queriendo ya abrir el templo para poder así congregarse. Seguramente tú viste un video allí antes del mensaje, después del mensaje lo vas a ver nuevamente. Yo te pido que tomes mucha atención en esto, ya que es muy necesario que podamos allí cumplir con los protocolos que nos exige el gobierno, porque esto nos va a llevar a que no tengamos ningún problema, porque seguramente en las aperturas de los templos vamos a tener algunas inspecciones que van a caer a través del municipio para ver si las instituciones están cumpliendo con los protocolos que ellos nos piden. Así que por eso es importante que mires bien el video. Allí vos tenés la posibilidad en tu casa de ver de vuelta esta predicación. Fíjate bien el video allí para que después cuando nos reunamos no tengamos ningún inconveniente y lo podamos hacer con total tranquilidad, pero de acuerdo a lo que nos piden. Bien, esto era un poquito el resumen que quería hacer. Sabemos que estamos en un tiempo especial. Le damos gracias a Dios que ya tenemos esta posibilidad de poder abrir las puertas del templo. Yo estoy ahora aquí en el templo, estoy aquí compartiendo esta palabra. Está el templo por ahora vacío, pero ya el hecho de pensar que pronto ya vamos a tener acá los chicos de adoración, allí al fondo los sugieres, y aquí hay en la parte del templo va a estar vos allí reunidos, ya me llena de mucho gozo y de mucha alegría. Después de tanto tiempo, más de 8 meses, que estamos allí en nuestra casa, donde en un tiempo pudimos abrir el templo para las barcas, pero tuvimos que nuevamente cerrarlo a causa de la cantidad de contagios que hubo en su momento. Pero bueno, este era un poquito lo que quería compartir, querida iglesia, para prepararnos para lo que se viene en otros tiempos. Yo quiero pedirte, por favor, que vayas allí a tu Biblia. Seguramente la debes tener allí a mano. Si no la tenés a mano, anda a buscarla, por favor. Allí ponela sobre tu mesa. Y yo te voy a pedir que vayas allí a Primera de Reyes, capítulo 17. Allí vamos a estar allí leyendo. Hay un pasaje muy lindo allí en la Biblia, donde vamos a estar en esta tarde trabajando esta palabra. Allí en
en tu Biblia, por favor, anda al capítulo 17 de la Biblia y vamos allí a leer un poquito de lo que fue el reinado de Acab, pero yo no quiero tanto enfatizarme en el reinado de Acab. Voy a tocar algunos puntos, pero en realidad vamos a estar hablando de Elías y la viuda de Sarepta. Allí en el capítulo 17 y el versículo 8, es allí donde vamos a estar allí compartiendo la palabra. Pero primeramente, antes de poder entrar a la palabra, yo quiero compartirte el título del mensaje de esta noche. El título del mensaje de esta noche es: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Vuelvo a compartírtelo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. ¡Wow! ¡Qué palabra!, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que nos va a decir esta noche Dios a través de esta palabra? Y es lo que yo en esta noche quiero compartir. Allí encontramos a través de este encuentro que Elías tiene con la viuda, algo tremendo que sucede allí. Dentro de lo que vamos a leer vamos a encontrar un montón de puntos de enseñanza. Allí, en esos puntos de enseñanza vamos a encontrar revelación de la palabra de Dios para estos tiempos, y a la vez también poder saber y entender que lo que Dios pudo vivir con Elías allí tantos años atrás, y esa palabra que transmitió allí en su momento y en su tiempo es tan real a los tiempos que vivimos, a los que nos toca vivir en el día de hoy. Recién decía de que, bueno, vamos a hablar un poquito de esto, cuánto sucede esto allí de Elías con este encuentro que tuvo con la viuda de Sarepta. Quiero decirte que la viuda de Sarepta no era una mujer israelita, sino que era una mujer pagana, una mujer que pertenecía a otra nación. Pero vemos cómo allí Dios, a través de su profeta, de su siervo, hace algo tremendamente poderoso. Y quedó allí la Biblia, quedó allí esta enseñanza para que en el día de hoy lo podamos compartir como iglesia. Allí, cuando nosotros vamos un poquito más atrás, en el capítulo 16, versículo 29, fíjate, yo te voy a comentar un poquitito de cómo fue el reinado de este hombre Acab. Acab en ese momento, él estaba reinando sobre Israel. Ya en aquella época estaba el rey del norte y el rey del sur. El rey del norte era Israel y el rey del sur era Judá. Bueno, y el que estaba reinando sobre Israel, que era el reinado del norte, era Acab. Fíjate lo que dice la palabra allí, en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29, para que podamos ver en un pantallazo cómo era la situación espiritual que estaba viviendo la nación a causa de este hombre, a causa del rey Acab. Dice la palabra de Dios: Acab, hijo de Omri, comenzó a gobernar Israel en el año 38 del reinado de Asa, rey de Judá, y reinó en Samaria 22 años. Sin embargo, Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, peor aún que todos los reyes anteriores. Fíjate vos lo que dice aquí la palabra. Dice que este rey Acab hizo lo malo delante de Dios. Pero no solamente eso, sino que hizo que aquello que reyes anteriores que estuvieron antes que él, que fueron también personas que hicieron lo malo delante de Dios, Acab tuvo como destacado que fue inclusive peor que aquellos que fueron los anteriores a él. Y como si fuera poco, dice allí en el versículo 31 de Primera de Reyes 16, seguido, y como si fuera poco haber seguido el ejemplo pecaminoso de Jeroboam, se casó con Jezabel, hija del rey Etbaal de los Sidonios, y comenzó a inclinarse a rendir culto a Baal. Primero construyó un templo y un altar para Baal en Samaria. Luego levantó un poste dedicado a la diosa Acera. Acab hizo más
para provocar el enojo del Señor Dios de Israel que cualquier otro de los reyes anteriores de Israel. Esto lo dice la palabra, hermano. Fue durante su reinado que dice que allí y él, un hombre de Betel, reconstruyó Jericó. Poner los cimientos le costó la vida a su hijo mayor. Avivarán, terminar la obra y colocar la puerta le costó la vida de su hijo menor, Segú. Todo esto sucedió de acuerdo con el mensaje de parte del Señor acerca de Jericó, transmitido por Josué, hijo de Nun. Encontramos allí, si vamos allí a la historia que lo encontramos allí en Josué, cuando caen los muros de Jericó, allí Dios había dicho que nadie más iba a levantar esos muros, pero hasta eso hizo Acab. Podemos ver hasta dónde llegó la maldad de este rey, que dice que no solamente allí él pudo tener tanta maldad en las cosas que hizo, sino que también se unió en matrimonio con Jezabel. Conocemos la historia de Jezabel. Allí Elías allí tuvo allí un encuentro quizás no personal, pero sí espiritual con esta mujer. Pero esta mujer fue lo que lo indujo al rey Acab a ser un hombre tremendamente pagano, tremendamente contrario a los propósitos de Dios. Un hombre que, sabiendo de que el único Dios era el Dios de Israel, él de una forma tremendamente horrible se inclinó por otros dioses. Inclusive dice la palabra que él mismo construyó un templo y un altar para Baal en Samaria. ¡Wow! ¡Qué tremenda abominación de parte de Acab hacia nuestro Dios! Y esto llevó, por supuesto, toda desobediencia. Si allí uno cuando va a la palabra y va a los mandamientos que Dios le deja allí a Moisés, uno de los primeros mandamientos que Dios le dice a Moisés para que le diga a su pueblo era: no tendrás dioses ajenos. Y aquí podemos ver que este rey había hecho totalmente lo contrario. Entonces, por consecuencia, iba a venir algo tremendamente terrible para la nación de Israel a causa del pecado de Acab. Y allí en el capítulo 17 podemos encontrar ya entonces cómo Elías, el profeta de Dios, empieza a profetizar lo que iba a venir sobre la tierra de Israel. Dice entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, hijo de Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, dice, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente. Entonces, ¿qué está haciendo aquí el profeta Elías? A través de una orden directa de Dios, él a través de sus palabras le está diciendo allí a Acab y a todos los que habitaban la tierra de Israel: no vendrá lluvia ni rocío en estos años. Por mi palabra no vendrá lluvia ni rocío, dijo el profeta Elías. Y vos fijate que para cualquier nación la sequía es terrible. Porque sabemos de que cada nación necesita, cada hombre, cada mujer necesita de lo que se germina de la tierra para poder así alimentarse. Inclusive los animales al cual allí, que es la carne que puede comer allí, cualquiera de nosotros también necesita de la tierra para poder allí, del pasto que nace del campo, poder así alimentarse y tener lo necesario para poder ser un animal fuerte. Sean los animales que serían la parte de las ovejas y de las vacas, por decir así. Sea también de lo que se sembraba en la tierra.
todo necesitaba agua. Pero allí Dios le está diciendo al profeta, y el profeta se lo dice al pueblo. Y este mensaje iba a llegar al rey Acab. No habría agua en la tierra de Israel en esos tiempos. Y dice, y vino la palabra de Jehová diciendo a Elías: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escondete en el arroyo de Carit, que está frente al Jordán. ¿Por qué le dice esto Dios a Elías? Porque seguramente Acab, cuando se enteró de que Elías había largado esta palabra de parte de Dios, seguramente allí el odio, allí el rencor que había en este hombre, allí rápidamente habrá dicho: me lo buscan a Elías y me le cortan la cabeza. ¿Por qué? Porque sabía algo en el rey Acab, en que esa haya vuelto tan en contra de Dios, que no escuchaba y no escuchó a los profetas de Dios en ese tiempo. Entonces, cuando allí él larga la palabra, cuando allí Elías larga la palabra, Dios le dice: bueno, ahora escondete y anda y escondete en tal lugar, porque allí yo te voy a guardar y te voy a proteger. El versículo 4 dice: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Carit, que está frente al Jordán. Y los cuervos, fíjate vos, amada iglesia, de que los cuervos eran los que se encargaban de llevar el pan y la carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Y allí Elías bebía del arroyo que pasaba allí al lado donde él estaba. Pasado algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Seguramente lo encontramos a Elías. Él ya había largado la palabra. Ya esta palabra había empezado a cumplirse sobre la tierra de Israel. La lluvia ya no estaba llegando. Entonces, como consecuencia, ya estaba esto llevando a que la sequedad empezara a tomar lugar donde en ese momento había humedad, había río, había arroyo. La sequedad empezó a avanzar sobre la tierra de Israel. Y por supuesto de que Elías no fue excepto de esto. Dice la palabra que en un momento seguramente Elías salió para afuera, y cuando sale Elías se encontró que el arroyo estaba seco. Ahora miraba al Señor, ahora miraba el arroyo y le habrá dicho: Señor, ¿ahora qué hago? Ya que él había largado la palabra y ya no había agua en Israel. Vino luego a él palabra de Jehová, dice en el versículo 8 del capítulo 17 de Primera de Reyes: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y allí vamos a comenzar, ya habiendo hecho una introducción un poco, para poder entrar a la palabra que quiero compartir hoy. Allí ya entramos a un Elías, ya no dentro de la tierra de Israel. Primero, porque lo buscaban seguramente para matarle. Y segundo, porque la sequía que había comenzado ya en Israel llevó que él tuvo que irse a otro lugar justamente también para tener agua. Entonces podemos encontrar allí, ya entrando a lo que es la palabra en esta noche, vemos al profeta que no se quedó en su tierra, sino que fue a una tierra desconocida. Podemos ver que este era un territorio pagano, eran los enemigos de Israel y eran los enemigos de Dios, ya que esta tierra que estamos hablando aquí de Sidón también era tierra al cual los moradores tenían como su dios a Baal, ya que era un territorio pagano y habitado por los adoradores de Baal. Entonces encontramos allí de que Elías ya en ese momento no estaba allí en Israel, sino estaba en una tierra pagana. Dios
siempre nos quiere llevar a lo desconocido. Así que seguramente cuando Elías escuchó de parte de Dios, vete allí a la tierra de Sarepta en Sidón. Seguramente allí para Elías fue un desafío. Una cosa era estar en su propia tierra, estar allí con sus familiares, con sus amistades, allí con la gente que él conocía, y otro era ir a una tierra desconocida de que él no conocía. Entonces vemos que Dios siempre nos quiere llevar a lo desconocido. Dios siempre nos quiere llevar, nos quiere sacar de la comodidad. Dios siempre nos llevará a la tierra del enemigo para ocupar el lugar que Satanás usurpó y que nos pertenece, y que Dios siempre se manifestará con su poder y su gloria en tierras paganas. Acá lo encontramos entonces a Elías. Elías iba a un lugar que no conocía, pero ese fue por obediencia a la palabra. Dios le había dicho, vete a esa tierra de paganos, que allí tengo algo preparado para ti. Entonces, sabiendo que atrás de él había algo tremendo, porque él había profetizado una palabra contra Israel. La sequedad había comenzado en ese pueblo. El rey Acab estaba tremendamente enojado con él. Entonces él se tiene que retirar de ese lugar e irse a una tierra desconocida. Y por ende, al irse a esa tierra desconocida, él allí, cosas desconocidas, iba a empezar a vivir. Entonces cuando yo comparto que Dios siempre nos quiere llevar a lo desconocido, es porque también nosotros como hijos de Dios tenemos esta hermosa posibilidad que a donde Dios nos quiera llevar, allí cuando Dios nos dice que vayamos a tal lugar, no tenemos que tener miedo ni tener temor. ¿Por qué? Porque allí Dios seguramente nos tiene preparado algo para nosotros. También sabemos que muchas veces la comodidad nos encierra, nos agarra. Hay una propaganda allí que estuvo saliendo un tiempo por la televisión que hablaba justamente de salir de la comodidad. Yo creo que estos tiempos, querida iglesia, amada iglesia, que hemos estado viviendo, donde hemos podido estar allí en nuestros hogares, donde hemos estado privados de un montón de cosas, hemos sufrido muchísimos a causa de la falta de poder tener esas comodidades que teníamos. Entonces, allí cuando Dios allí le muestra estos áreas de salir de la comodidad, es porque había algo que iba a venir. Sabemos que Dios siempre nos quiere llevar a la tierra del enemigo. ¿Para qué? Para ocupar el lugar que Satanás usurpó y que no le pertenece, sino que le pertenece a los hijos de Dios. Y cuando nosotros así vamos al lugar que el enemigo usurpó, es porque allí Dios nos necesita para poder llevar su palabra y poder rescatar a aquel que está atrapado con el enemigo. Por eso allí cuando encontramos allí a este profeta, entonces él se va y no le pregunta a Dios por qué, solamente va siendo obediente a Dios. La palabra de Dios dice, ya un poquito más adelante, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo la leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y dice un poquito más adelante, ya en el versículo 11, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. A solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Entonces acá podemos encontrar ya que Dios manda al profeta a proveerse de la desgracia y la miseria. Yo le puse así, Dios manda al profeta
a proveerse de la desgracia y la miseria. Podemos encontrar allí en esta mujer, cuando Elías se encuentra con esta viuda, le pide allí un vaso de agua, dice la palabra. Y cuando ella iba caminando allí a buscar ese vaso de agua, también le dice de que le traiga un pedazo de pan. Y entonces ella responde en base a su necesidad que ella tenía. Entonces vemos cómo Dios manda al profeta a proveerse de alguien que estaba en la desgracia y en la miseria. Dios no nos mandará a proveernos donde está la abundancia, sino donde está la escasez. Y podemos ver acá, y yo quería aquí poner como ejemplo. Si vos tuvieras una necesidad, por ejemplo, y que te falta quizás allí el alimento en tu casa, y capaz que tu sentimiento sería, qué bueno sería que el Señor me dijera, me voy al hiper allí, lleno el carro con mercadería y paso allí por el cajero y no pasa nada. Es más, capaz que lo puedes llegar a hacer. Te llenas allí el carrito con mercadería y cuando vas allí llegando a donde está el cajero, entonces el cajero te va a decir, sí, pase la mercadería. Y cuando tengas que pagarle, pues le diría, bueno, mi padre va a pagar. Y el cajero te va a decir, ¿dónde está tu padre? Y te va a mirar para todos lados y no va a ver a nadie. Y vos capaz que le va a decir mi Padre Celestial. Y el cajero te va a decir, discúlpeme, pero su Padre Celestial no tiene ni tarjeta de débito ni tarjeta de crédito. Si usted no paga, no va a poder pasar. Podría pasar eso. Pero podemos ver aquí, en esto, y esto también es mi experiencia personal y yo quiero compartirla, de que aquí podemos ver de que la abundancia que Dios nos promete está en base a la fe y a la confianza en nuestro Dios. Podemos ver allí, y esto también lo podíamos allí ver un poquito más abajo, dice que la viuda responde con lo que tiene. Dice, tengo un puñado de harina, tengo un poco de aceite, que era el sustento que tenía para este día. Y después de esto, yo me dejaría morir. ¿Qué le estaba diciendo la viuda? Esto es lo último que yo tenía. Con esto yo tenía para hacer la comida de un día. Y después junto a mi hijo me dejaría morir. Y aquí, en esto yo puse, mi actitud acciona mi comportamiento y mi vida. Mi actitud acciona mi compartimiento y mi vida. Puedo vivir con un puñado de harina. Puedo vivir con un poco de aceite. Y puedo decir, ¿para qué más? Y vivir quizás sumido en la pobreza. Pero ¿qué pasa cuando nosotros, sabiendo que ese puñado de harina y ese puñado de aceite puede llegar allí algo sobrenatural sobre lo que tenemos? Cuando nosotros tenemos esa actitud de confianza y de fe en nuestro Dios, algo tremendo puede pasar. Yo quiero allí comentarte mi ejemplo personal. Hace muchos años, cuando yo ya tenía mis cinco hijos, yo trabajaba en la construcción y trabajaba por mi cuenta. Y lo que en ese tiempo yo ganaba era algo muy precario. Me alcanzaba solamente para el alimento diario. Pero en ese momento yo empecé a orar al Señor, a clamar a nuestro Dios, junto con mi esposa, diciendo, Señor, yo no quiero vivir con este puñado de harina y este poco de aceite. Señor, yo quiero que algo empiece a pasar en este tiempo. Y cuando empecé a clamar a Dios, algo tremendo sucedió. Y en aquel tiempo tuve la posibilidad de entrar a una empresa que es una multinacional. Y allí pude realmente tener un cambio
tremendo en mi economía familiar, en mi economía personal. Y entonces ya no hubo más necesidad en mi casa a partir de ese momento. ¿Por qué? Porque no me quedé con un puñado de harina, no me quedé con un poco de aceite. No dije yo siempre voy a ser pobre, sino que yo creía que el Dios al cual yo servía era un Dios que iba a darme lo que necesitaba. Y cuando yo le creía a mi Dios, allí empezó a cambiar mi destino allí familiar, y mis hijos tuvieron lo que ellos necesitaban. Y gracias a mi padre lo tuvieron también con abundancia. Entonces la actitud acciona en nosotros lo que va a llevar a que podamos vivir o podamos tener de acuerdo a lo que nosotros accionemos dentro de nuestra vida. Y eso está totalmente ligado y a la fe y a la confianza en nuestro Dios. También allí, yo quiero seguir avanzando sobre esto. Allá un poquito más abajo, dice en el versículo 13 que Elías le dijo: no tengas temor, no tengas temor. La tremenda promesa de Dios en los labios del profeta. Cuando entramos en esta confianza, nos encaminamos a vivir la gloria de Dios. Aleluya. Cuando nosotros allí le creemos y no lo dejamos ser atrapados por el temor, entonces esta promesa de Dios empieza a trabajar en nuestra vida. Y empezamos a encaminarnos, empezamos a caminar lo que después nosotros podemos vivirle la gloria de Dios en nuestra vida. Allí entonces podemos encontrar de que cuando el temor no está en nosotros como consecuencia, entonces algo tremendo sucederá. Una palabra de hombre muere con el hombre. Una palabra de Dios nos marca en este tiempo y por la eternidad. En los tiempos de tormentas, necesidades, conflictos económicos de una nación, no escaseará ni disminuirá la harina y el aceite en la casa de un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Jehová ha dicho así. Y fíjate, querida iglesia, lo que sigue más adelante en esta palabra. No tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová le había dicho a Elías. Aleluya. Aleluya. Entonces podemos ver aquí de que cuando Jehová allí dice: yo he dicho, vino la abundancia en la harina y en el aceite. Vino el milagro de Dios de una forma tremenda. Vendrán los días que lloverá sobre la tierra, pero mientras, Dios proveerá a su pueblo en sus necesidades. Quizás en este tiempo podemos llegar a decir que estamos en tierra seca a causa de lo que estamos viviendo. Estamos en una pandemia, hay angustia, hay idolatrías, hay muchas enfermedades, hay muchas escasez. Pero nuestro Dios hará llover sobre la tierra. ¿Y cómo llega esa lluvia a nosotros? Es a través de nuestra obediencia. Nuestra obediencia trae lluvia de bendición. Nuestra obediencia a Dios trae lluvia de bendición para nuestra vida, para la vida de la familia, de la ciudad,
de la provincia y de la nación. Todo esto que el profeta Elías, allí él tuvo que vivir, es previo a algo tremendamente poderoso que después él tuvo que vivir como profeta delante de la nación de Israel. Pero yo quería llegar aquí y después de esta parte quiero entrar a una parte final. Pero yo quiero decirte antes de escuchar una canción de adoración y después hago el cierre, de que vuelvo a decirte, el Señor te dice que la harina y el aceite no escaseará en estos tiempos de tierra seca que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque somos sus hijos y su promesa en nosotros se cumple. Por favor, escucha esta canción de adoración, porque quiero ahora entrar ya a la parte final. Es su forma de mirar, viendo todo bien o mal, aún así.
Después de haber escuchado esta canción de adoración, quiero terminar esta palabra, pero también con el final de esta historia. Dice allí en el versículo 17 del capítulo 17, dice: después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grande que no quedó en el aliento. Y ella le dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre una cama. Entonces allí vemos que algo aconteció. Después de todo esto que vivió allí esta viuda, de ver cómo allí la abundancia en la harina y en el aceite, donde pudo vivir lo sobrenatural de Dios, donde allí cuando ella creía de que ya nunca más iba a poder seguir viviendo porque no había más harina y aceite, se iba a dejar morir, llega un profeta de Dios y hay un cambio radical y tremendo en su casa, y la abundancia empieza allí a estar en su hogar. Pero algo aconteció. Y dice allí la palabra en el versículo 17 del capítulo 17 de Primera de Reyes: el hijo se quedó sin aliento. Ya no hubo aliento en ese hijo. La palabra está diciendo aquí de que allí este niño murió. Entonces podemos ver que aquí nos confrontamos con algo tremendo, que nos deja sin palabra y hasta sin aliento. En el mismo momento en que Dios estaba proveyendo milagrosamente harina y aceite, hubo aflicción y tristezas. A veces la enfermedad e incluso una tragedia nos podría llegar a ocurrir a los que estamos haciendo su voluntad y trabajando en su obra. Y esto también es algo que yo lo puedo hablar con total tranquilidad en estos tiempos. Allí muchos años atrás, cuando estábamos comenzando con mi esposa a trabajar aquí en la iglesia, pudimos tener la pérdida de 2 de nuestros hijos. Más adelante, cuando ya empecé a tener la oportunidad de empezar a estar aquí adelante en este púlpito y empezar a predicar la palabra, tuve la pérdida de mi padre. Pero tanto una cosa como la otra no llevó a que yo volviera atrás, a que yo dejara a mi Dios, sino que me fortalecí en la confianza de mi Dios, que por sobre toda circunstancia Dios estaba en control de todas las cosas, y como consecuencia hoy yo puedo tener la tranquilidad de estar aquí llevando esta palabra con esa seguridad y esa confianza de que Dios en todo este tiempo acompañó el trayecto de mi vida, dándome hoy día la posibilidad de vivir de bendición tras bendición en lo que Dios ha dado. Quizás en esos tiempos no tenía respuesta. Allí la encontramos a esta mujer, a esta viuda. ¿Cómo puede ser, Señor, si me diste tanta abundancia, ahora la muerte ha llegado a mi hogar? Entonces allí nos confronta el profeta diciendo: ¿por qué me pasó esto? Entonces podemos ver allí que cuando nosotros estamos delante de Dios, dice que Dios le devolvió la vida al muchacho en respuesta a la oración de Elías. Este es el primer caso registrado en la Biblia de alguien que es resucitado de los muertos. Entonces podemos ver allí de que en esa tremenda aflicción que tuvo, Dios respondió a esa necesidad. Pero yo quiero decirte, querida iglesia, de que Dios tiene control de todas las cosas. Y si este tiempo te está tocando a vos pasar un momento de angustia, fortalecete y agarrate del Señor, de que Él te llevará a salir adelante de ese problema y esa situación.
Y quiero decirte de que así como estuvo con la viuda de Sarepta, una mujer pagana, una mujer que pertenecía a otra nación completamente pagana, llegó el profeta de Dios y le cambió la vida para siempre. Yo quiero decirte que el día que Jesucristo llegó a tu corazón es para que tu vida cambiara para siempre, este tiempo y por la eternidad. Entonces, yo quiero decirte de que puedes tener la seguridad que aunque tengamos tierra seca en este tiempo, Él proveerá. Pero si llegara a acontecer algo más, mi Padre Celestial no te abandonará, porque Él está contigo. Y como dice el título de esta palabra, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: yo estaré contigo hasta cuando yo venga. Amado y poderoso Dios, gracias por esta palabra. Bendigo a tu iglesia, bendigo a tu pueblo en este tiempo, y que esta palabra sea, oh Padre mío, la que necesitaba mi hermano y mi hermana en este tiempo. Reprendo al devorador en el nombre de Jesús. Reprendo al espíritu de enfermedad y de muerte que pueda estar rondando en el nombre de Jesús. Y declaro en el nombre de Jesús que la enfermedad se está yendo y la muerte no tocará, oh Padre mío, a aquella mujer, a aquel varón. Padre, tu presencia ahora está con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús hago esta oración. Amén y amén. Dios te bendiga, amada iglesia. Querida Iglesia del Centro Cristiano Esperanza Neuquén, nos volvemos a encontrar a través de los cultos presenciales adhiriendo al protocolo establecido por provincia y el municipio, para lo cual tengamos presentes los siguientes pasos. Para asistir, debido al cupo establecido por las autoridades, habrá una inscripción previa el día viernes a cada culto a través del WhatsApp de la Secretaría de la Iglesia, 299-405-7575. Al ingresar al templo, se tomará la temperatura y se realizará la sanitización de manos y calzados. Será de uso obligatorio el tapabocas o barbijo durante el culto. Se respetará el distanciamiento social respecto a ubicación de sillas y saludos. Rogamos utilizar los baños solo en caso de emergencia. No se recomienda la asistencia de las personas pertenecientes al grupo de riesgo, mayores de 60 años, embarazadas, niños y personas con enfermedades crónicas. En caso de tener síntomas o haber estado en contacto cercano con algún caso, por favor, no concurrir a las reuniones. Recordamos que no habrá cuidado de niños. Iglesia, en la obediencia hay bendición. Te esperamos para juntos poder adorar a Dios el próximo domingo 22 de noviembre a las 10 de la mañana. Sin temor, pero cuidándonos.